vamos a ir situando punto por punto que está en el programa de introducción del narcisismo. En parte por esta cuestión pragmática, que a la vuelta de las vacaciones vamos a tener muy pocas clases, el repaso y el parcial. Así que como enfocado al parcial. Así les va bien. Claro, claro, muy bien. Sí, excelente. Capaz para actuar. Sí, dicen esto. Bueno. Uno hace lo que depende de uno. Se quedaron mal, lo que hicieron al 7. Después me cuentan novedades. No sabía. Yo no he hecho nada. Al menos no me acuerdo. Yo escuché en otros cursos. Vamos a ir situando. La vez pasada vimos la introducción de este texto y entra todo, introducción del narcisismo, pero vayan al texto desde los puntos nodales del programa, porque desde ahí se van a armar las preguntas. Vamos a anotarlo. Hay una cosa clara, una cuestión clave. Este es el punto 1914 y está en el tomo 14. El primer punto es narcisismo. Y vamos a ver distintos tipos de respuesta. Narcisismo. No me meto con toda la definición, que ya lo hablamos la vez pasada, la etimología y toda esa cuestión. ¿Cuál es la novedad del texto con narcisismo? Que hasta este momento se había nombrado en varios la cuestión del narcisismo, pero era una noción. Acá pasa a ser concepto. A partir de 1914 y a partir de con este texto, narcisismo pasa a ser un concepto. Y queda además como que es constitutivo del aparato psíquico. ¿No? No tiene que ver con nada aleatorio, que puede estar, puede no estar, ¿no? Una persona narcisista o una persona que no es narcisista. No se trata de eso, se trata de la constitución desde el narcisismo, que es solidaria de lo que vamos a situar también como otra cuestión en el programa del segundo estatuto del yo. Ustedes tienen que tener presente que hasta este momento el primer estatuto del yo era concebido como una masa de representaciones, ¿no? Y acá es solidario el narcisismo de este nuevo estatuto del yo, que tiene que ver con, y repito lo de la vez pasada para darle otra vuelta, que es que se necesita para pasar del autoerotismo al narcisismo un nuevo acto psíquico, va a decir Freud. Y esto que implicaba, digo que implicaba porque lo vimos la vez pasada, que el yo no está constituido de entrada. Y que no esté constituido de entrada también implica que puede no constituirse nunca en ciertas estructuras. Vamos a situarlo. El yo es una instancia psíquica que en este momento estamos en el segundo modelo pulsional, que es otro punto que está en el programa, el libro del yo. Versus, ¿no? Siempre es dualista, Freud, versus libido de objeto. Mira. Esto
esto libido del yo versus libido del objeto, corresponde al segundo modelo pulsional. Ya saben cuál era el primero, todo eso no lo voy a volver a repetir, ¿no? Lo tienen presente. ¿Sí? El primero era pulsiones sexuales versus pulsiones yo y caso de autoconservación. En este momento, con esta metapsicología de 1914-15, a Freud se le libidiniza el yo. Eso quiere decir que el yo queda sexualizado, entonces no puede mantener esa oposición del yo por un lado y lo sexual por otro, ¿no? Eso. En el yo hay satisfacción también. Entonces, vayamos a situar esto. ¿Cómo pensamos al yo desde Freud en este momento? Que es más que una masa de representaciones. Voy a terminar el texto. Está situado lo del segundo modelo pulsional en la página 68. Cuando Freud dice, el problema, tienen un problema, es algo que tiene resolución y que nos permite pensar más profundo de las relaciones entre el yo y los objetos externos, y trae en este texto, ¿no? Y traza la nueva distinción entre libido yoica y libido de objeto. Además, dice, quizá esto sea lo más importante, introduce los conceptos de ideal del yo y de la instancia de observación de sí vinculada con él, bases que finalmente serían llamados super yo. Este es otro punto que está en el programa respecto al texto, ideal del yo. Hay una cuestión, se produce un deslizamiento en Freud, en los textos freudianos, entre ideal del yo y yo ideal. A veces habla de uno y de otro indistintamente, pero a partir del trabajo que tenemos hecho de 20 años en la cátedra, donde están los textos de lecturas freudianas, ustedes sitúen la diferenciación que vamos a dar en el teórico, que ahora vamos a ir ahí, entre esa diferencia. Todos los puntos. Entonces, narcisismo, libidinización del aparato psíquico. Voy leyendo punto por punto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la libidinización del aparato? Libido, ¿cómo la definimos? Como energía sexual. Si hablamos de sexualización, de libidinización, es porque el aparato psíquico no queda por fuera de la libidinización. Por eso se va a hablar del libido del yo y del libido de objeto para referirse al aparato psíquico. En el tiempo anterior, hasta el primer parcial, era el yo por un lado y la sexualidad por otro. Esto es lo que ya no se puede sostener. ¿Qué quiere decir si hablamos de sexualidad para el psicoanálisis? Que hay, que la sexualidad son los modos de satisfacción, ¿no? Entonces, no se puede pensar un aparato psíquico por fuera de los modos de satisfacción. Por eso cuando tiene injerencia el psicoanálisis en temas de aprendizaje, es porque no pensamos a alguien desde un IQ, solamente desde un coeficiente intelectual, sino que alguien puede aprender lo que puede aprender según la libidinización del momento. Y no puede aprender, y no podemos aprender lo que no podemos aprender. Nadie puede todo. Este es otro dato que lo vamos a ver después de las vacaciones, que vamos a comenzar, y les digo ya, con Más allá del principio del placer. El teórico toca del capítulo 1 al 5. Eso para cuando volvamos. Entonces, lo que se va a oponer al narcisismo es el concepto de castración.
Porque el narcisismo implica esta ilusión del yo, que es una ilusión de coherencia y de totalidad. La castración rompe con eso permanentemente. Por eso que la cuestión, alguien situado desde el narcisismo, y el trabajo de análisis te corroe esa posición. Tipo, ¿qué quiere decir? Llevarse bien, poner en el centro de la hoja la fragilidad, no que quede la fragilidad en el margen, ¿no? La fragilidad como otro modo de nombrar lo que es la castración, lo que no es totalidad, ¿no? ¿Sería como la falta? Exactamente, es un nombre de la falta y que además sabemos que para el psicoanálisis es constitutiva, ¿no? Desde que nos vamos a morir, desde lo limitado. Claro, eso es el operador lógico del falo, digamos. Falocastración, tal cual. Entonces, tenemos primer punto, narcisismo. Segundo punto, estoy con el programa. Libidinización del aparato psíquico, que quiere decir lo que acabamos de decir, que no queda lo sexual por fuera del aparato. Esta oposición, Freud siempre es dualista, que es libido del yo versus libido de objetos. Por eso, estos textos son contemporáneos a todos los escritos técnicos que ustedes ven en seminarios, que es todo lo sobre transferencia. Que hay un punto de transferencia que este año se puso en teóricos y ahora lo vamos a situar. Transferencia y libido. Otro punto es transferencia y libido. Antes quedaba la transferencia para seminarios exclusivamente. Transferencia y libido. ¿No? Cuando ustedes ven una I, que es una cópula, tienen que pensar si es una I que se implica, transferencia implica libido, o si es excluyente. Por ejemplo, si en un trabajo dicen tienen que saber hablar inglés o francés, es excluyente. En cambio, hay I que son inclusivas y hay I que son exclusivas. Puede ser hombre y mujer o mujer, ¿no? Puede ser una cosa o la otra, estaría en ese lugar. En cambio acá, transferencia y libido se implican. Cuando hablamos de neurosis de transferencia, son las neurosis pasibles, que esto lo vimos muchísimo, de desplazar libido del yo a los objetos. Para eso tiene que estar todo el desarrollo libidinal por el autoerotismo, que se acuerdan que hay dos definiciones de autoerotismo. Una es la satisfacción pulsional, que es autoerótica, y la otra definición de autoerotismo es el primer tiempo en el desarrollo de la libido. Después está este segundo tiempo, que es el narcisismo, lo que implica un nuevo acto psíquico, para un tercer tiempo en ese desarrollo libidinal, que son las relaciones de objetos. Cuando hablamos de transferencia y libido, estamos hablando de sujetos que llegaron al tercer tiempo de las relaciones de objetos. Entonces pueden transferir libido. Ya habíamos hablado con la mente que usa Freud, ¿no? La metáfora de la ameba, que cuando se desplaza el libido de un lado hacia otro, un lado se empobrece, porque no hay libido para todo. La libido es una sustancia limitada. ¿Hasta acá me siguen? ¿No? Porque cuando están tan callados, ¿no? Sí. No, igual valoro un montón que estén, porque, qué sé yo, es una cruzada lo de hoy. ¿Qué decís? Cuando la transferencia implica libido, que en la transferencia implica todo el desarrollo libidinal. ¿Qué implica? ¿Vos tenés clases? No quede mal el libido, sí. Entonces, como que Pero la palabra, yo entiendo lo que decís, y coloquialmente está bueno esto de mandar libido como vos mandás al correo o algo. Pero sería desplazar.
desplazás del yo, ahora vamos a hablar de dónde va la libido en la neurosis y a dónde va en la psicosis. En la neurosis va la fantasía, la libido retorna a la fantasía y en la psicosis retorna el yo con el delirio de grandeza. Y ya sabes que síntoma implica la fantasía, síntoma es pulsión y fantasía. De ahí que me decís lo del síntoma. Bueno, más o menos van articulando todo. Vieron que en esta materia, o yo creo que con estos autores, si uno intenta comprender rápido se frustra. Hay que dar un tiempo a la comprensión, es espiralado. Con suerte es espiralado. Hay que dar un tiempo. Entonces, ¿qué implica transferencia y libido? Que nos encontramos con un sujeto neurótico donde el desarrollo libidinal fue desde el autoerotismo, narcisismo, relación de objeto. ¿No? Pasó por estas tres instancias. Cuando decimos desarrollo quiere decir que uno implica a la otra, ¿no? Que cada una tiene su, lógicamente es anterior el narcisismo a la relación de objeto y el autoerotismo al narcisismo. Entonces, si alguien llega a la relación de objeto, puede transferir libido del narcisismo a la relación de objeto y puede hacer transferencia con la persona del analista. Esto implica el campo del amor. Por eso Freud dice en los escritos técnicos que el amor de transferencia es tan verdadero como cualquier otro amor. ¿Por qué? Porque queda el analista dentro de las series psíquicas de objeto, ¿no? La diferencia es que el analista, lo que vimos muchas veces, no responde desde ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué quiere el que amas? Ser correspondido. Salvo que estemos mal. Pero sí. ¿Por qué? Porque si no es puro empobrecimiento, poner toda la libido en el otro. Por eso esa sensación de frustración cuando uno da todo en algo y después le retorna poquito. Claro, pero no importa, porque no hay que leerlo en una... como una foto. Uno tiene que tener su horizonte. A la larga, qué sé yo, no importa. Bueno, hasta ahora vamos, y no me van a decir que no estoy en el programa y que no di ningún ejemplo de nada. Me estoy absteniendo, no sé ni cómo hago. No lugar a la queja. ¿Qué? No lugar a la queja. No, tanto no puedo. Bueno. Otra cuestión que vimos la vez pasada, que el narcisismo es un complemento libidinal del yo, por eso narcisismo y yo, y segundo estatuto del yo, se implican. Hay una cuestión, ahora les digo, complemento libidinal del yo. Ya van a ver en un tercer estatuto del yo cuando veamos en 1923 el yo y el ello, que es otro texto, lo vemos después de la segunda parte. Cuando hablamos de complemento, ¿alguien puede definir complemento en oposición a suplemento? ¿Alguna Se necesita de él para, por ejemplo, en este desarrollo libidinal, no es que suplementa a otra Que lo completa. Exacto. Complemento es la idea, por ejemplo, del amor de Platón, o que se lee de Platón, que encontrás la media naranja, entonces tenés media naranja, una naranja, y complemento no hay falta. En cambio, el suplemento implica la falta. Cuando algo se suplementa, implica la falta en sí misma.
¿dónde podemos pensar el complemento? Solo en el narcisismo, no en el sujeto del inconsciente. Para nosotros no hay totalidad. Tenemos la ilusión de totalidad del yo, alguien nos mueve un poco el espejo y según cómo estemos nos tocan, ¿no? Si estamos mejor nos tocan muy poquito, si estamos mal nos tocan, qué sé yo. Pero cuando vayan escuchando estas palabras, cuando alguien habla de complemento, es que no está implicada la falta. Y el narcisismo tiene esa ilusión de completud, que es la misma ilusión del amor, que a partir de otro uno va a estar con... ¿Qué es Hollywood? Es Hollywood, qué sé yo. Si es una buena película de Hollywood, ahí doy ejemplos. Si es una buena película de Hollywood, el complemento dura poquito, tipo Los Puentes de Madison. ¿Te acordás de Los Puentes de Madison? Muy buena película, véanla si no la vieron. ¿Cuál? Los Puentes de Madison, con Meryl Streep joven, o sea, tiene un millón de divina. Sí, que el marido era una típica mujer, no les cuento ni que me pidan por favor. Si quieren ahora la van a ver. No, pero ahí ven que el complemento, ahí ven que el complemento, si es una buena película, si es una persona con cierta elaboración simbólica, el complemento no le dura mucho. Después se pregunta, bueno, pero si me muero, resucito, no reencarno, resucito, y ya empieza la pregunta. La pregunta es lo que rompe el complemento, ¿no? En general. Bueno. Entonces, transferencia y libido tendrían que explicar esta cuestión. Tendrían que hablar de todo el desarrollo libidinal y por qué habría que llegar a la relación de objeto en ese desarrollo libidinal para estar dentro de las neurosis de transferencia y poder desplazar libido a un objeto, ¿no? ¿Y qué implica el amor cuando uno desplaza objeto, libido a un objeto, aunque sea la persona del analista? Que se puede romper eso y vuelve la libido al yo, ¿no? Y bueno, después de un tiempo de trabajo, Freud usaba tanto la palabra trabajo, se elaborará algo que termina siempre con una cicatriz. ¿Qué quiere decir? Que las pérdidas que nos habitan, pero si hay un duelo elaborado, entre comillas, uno sigue, a pesar de las pérdidas que nos habitan. No es que olvidamos, no es afina la idea del olvido nada. Pero tenemos una pregunta. Sí, decime. Se habla mucho como hoy en día como de la persona narcisista. ¿No entra dentro de la neurosis de transferencia? Porque no puede transferir, no puede salir del narcisismo para... Primero, vos tendrías... Hay un tema, ¿no? Ustedes cuando se reciban y si trabajan en hospitales, van a ver que hay manuales. Hay manuales que van describiendo por los síntomas estructuras. Cuando hablan, está el DSM-3, 4, cada vez hay más manuales. Hay que diferenciar, si es una persona narcisista sería que queda la libido fijada en el narcisismo y no puede amar. No puede amar y no concibe algo por fuera del mismo o ella misma. Lo que pasa es que acá Freud te dice esto es un complemento libidinal que no se estructura. Sin duda podés quedar, uno podría quedar más ligada en este tiempo. Es más, Freud habla y dice, sobre todo de la mujer narcisista, que solo desplaza la libido al hijo, y dice, sobre todo al hijo varón, pero lo ama como se ama ella misma, no como a otro. Es parte de ella. Claro, o sea, que si uno tuviese que decir rápido, ¿qué es el amor? Es poder situar que el otro es otro, ¿no?
¿no? Esto, que el otro es otro y que tiene su goce personal, y todo de que el otro es otro. Pero me parece eso, que cuando hablan de las personas narcisistas son las que tienen dificultad en el amor, sobre todo. Pero podrían transferir al médico, o sea, al psicólogo. Y si queda muy fijado en el propio narcisismo, por definición sería difícil, porque vos necesitas desplazar amor al otro. Es difícil, sería difícil ahí un análisis de alguien que no puede amar. También, ¿cuál es la problemática de amar? Que cuando amás está presente la castración. Renunciar, podés sufrir, no tenés garantía. Todas las estructuraciones, ¿cómo se dirían? Los sacramentos, ¿no? Los sacramentos hablan de lo institucional, pero no del amor. No se puede dar garantía sobre el amor. Por eso está ligado al sufrimiento. Decime. ¿Puedes explicar por qué dijiste que la castración se opone al narcisismo? Porque el narcisismo estaría en relación a lo complementario, que no concibe la falta, y la castración es lo que te deja en falta. Castración como una amenaza, qué sé yo, ponele, estás en el mejor lugar pasándola muy bien en un veraneo, y pensás que qué pena, qué sé yo, cuántos veraneos me quedan, y se te arruinó todo. Ahí, no, a ustedes no, porque les quedan muchos veraneos, pero no sé, claro, no, a los 20 años ni pensás cuántos veraneos me quedan. Pilar Sordo dice, me quedan 20 navidades. Y yo digo, ¿para qué cuenta? Esa es una ventaja de ser judía. Casi todas las demás son de ventaja, pero esa es una ventaja. Claro, porque cuando uno cuenta, entra en el conjunto. Cuando contás, entras en el conjunto. Y en lo fálico. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto gano? ¿Con cuántos alguien se acostó? Todo lo que es numérico es lo fálico. ¿Cuánto gana? Como entrar a la comparación también. Exactamente, todo eso va por la línea fálica, ¿no? El amor es, no sé por qué me pasa lo que me pasa, no es porque me conviene. Bueno. Este es el punto, está en la página 71, que el narcisismo como concepto es complemento libidinal del yo y no es una perversión, ¿no? Ahora vayamos a lo del estatuto del yo, que es una pregunta que suelen hacer. Ustedes ya situamos que el yo se precipita en un momento determinado. ¿Esto qué quiere decir? Pónganlo en el examen, ¿no? Si se nos preguntan. Eso quiere decir que no está en el origen, se necesita una nueva acción psíquica para su constitución, esto implicaría que podría no constituirse. Es a partir de este nuevo acto psíquico, y el yo se forma como una imagen unificada del cuerpo, que es lo que hablamos la otra vez, que falla en otras constituciones subjetivas, como ciertas esquizofrenias, ¿no? Entonces, como una imagen unificada del cuerpo. Que yo les conté que en el bebé esto tampoco es un dato de entrada. Si él ve una mano, no sabe de quién es la mano, hasta que eso se arma como que es su imagen. Y en la esquizofrenia a veces se empieza a despedazar el cuerpo, ¿no? Y hay alucinaciones, que se te corta la pierna, puede haber alucinaciones que hablan de ese despedazamiento porque desde lo simbólico no está estructurado.
el yo como unificado. Entonces, esta imagen de coherencia y unificación tiene que ver con esa constitución simbólica. ¿Qué quiere decir? ¿Que una vez que se constituye el yo como imagen unificada está constituido para siempre? No. Y habíamos dado ejemplos. Uno puede pasar por la calle, que haya un espejo, mirarse y no reconocerse. Es un momento medio siniestro, porque es lo familiar que se vuelve extraño en ese momento, ¿no? O lo que sea. Esto respecto al segundo estatuto del yo, ¿no? Que ya no es solo una masa de representaciones. Perdón, ¿qué página había dicho? 61. Sí, Gracias. gracias. El sujeto se reconoce, queda cautivado por la imagen. Yo les conté que esto está trabajado en el estadio del espejo de Lacan, que es la unificación de esa imagen corporal, se da más o menos en el año y medio, entre los 8 meses y el año y medio. Por eso la angustia del octavo mes. ¿La escucharon? Sí. Hay una angustia estructural del octavo mes, que es cuando empieza a recortarse el objeto de uno mismo. O sea, para un bebé, por ahí la madre es parte de ella misma. Pero cuando se da cuenta que se puede ir, empieza a aparecer la angustia, porque el otro está, pero puede no estar. Y es otro momento de simbolización. Simbolizar es situar un objeto aunque no esté. Y en este segundo estatuto del yo, este sujeto que se reconoce en esa imagen unificada del yo, lo cautiva, ¿no? En general ya se quedan fijados ahí. Va a constituir, para esto se requiere del narcisismo del otro que te constituye. Y dice Freud que esto va a constituir el prototipo de los objetos de amor, que es lo que ustedes vieron en la línea de la transferencia como el cliché. Sí. El cliché. Que uno, por eso no hay encuentro, siempre hay reencuentro, porque está en relación esa sobredeterminación de los primeros objetos, que pueden ser por similitud o por diferencia. Freud va a decir que esto es un proceso, ¿no? Lo importante de todo esto es que es un proceso en este tiempo, donde hay una identificación, una imagen digna de ser reverenciada. Y ahí situaba el ejemplo de Su Majestad del bebé. O sea, uno se constituye según lo que otros vieron en uno. Hoy me decía un paciente de su hijo que es muy chiquito, no le gusta estudiar, lo está situando en ese lugar, ¿no? La pregunta es ¿por qué se pregunta qué le gusta? Digo, te preguntás si le gusta lavarse los dientes, ¿no? ¿Cómo el otro te va significando en lugares? El otro social, pero el otro familiar sobre todo. Se ve mucho en los bebés. Este es terrible y tiene 8 días. Bueno. Eso. Entonces, una vez constituida esa imagen, se agregan identificaciones y la ilusión del yo. Fíjense que a pesar de la coherencia, Freud habla del ilusorio del yo, porque la coherencia siempre es una ilusión. Te mueven un poquito y ya está. La ilusión del yo es la coherencia y el intento de mantener una síntesis, pero después son ya tenés fallido, todo el tiempo se rompe esa síntesis.
si es que lo hay, ¿no? Acuérdense de esta metáfora de Su Majestad el Bebé. Y que todo esto se forme, este segundo estatuto del yo, va a ser lo que va a permitir después desplazar libido y amar como lo livinizaron al que lo livinizaron. Eso. Y esto aparece también, no está en el programa, pero está en el texto, de la diferencia entre la neurosis y la psicosis. Lo que tendrían que situar acá, les digo en qué página, que no me acuerdo, creo que es en la 90. Bueno, lo que tienen que situar acá, lo clave es que en la psicosis la libido retorna al yo. Por eso aparece el delirio de grandeza, creerse Napoleón, qué sé yo, esos delirios de grandeza. Y en la neurosis, la libido retorna a la fantasía. Es ahí donde dice, podemos decir que uno ha erigido en el interior de sí un ideal por el cual mide su yo actual, mientras que en otro... Sí. Ahora vamos, eso tiene que ver con el ideal del yo. Ahora vamos. Sí. Entonces queda claro esta sucesión de autoerotismo, narcisismo, relación de objeto. Lo que sitúen, lo de relación de objeto se entiende desde este texto, pero aporta mucho leer Psicología de las Masas, que es un texto del año 32, donde Freud va a decir que en el campo de las neurosis la libido se desplaza del yo a los objetos, ¿no? Y por ejemplo, por eso, supongan, una situación de amor, la libido va del yo a los objetos, dice, frente a una ruptura, va a regresar a la fantasía, ¿no? Regresa a la fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a significar una ruptura de lo que sea o algo que pase desde su propia fantasía, ¿no? que es la realidad. ¿Se acuerdan que la fantasía era igual a la realidad tenida de afecto? Que no hay diferencia, ¿no? Según su fantasmática del juego, o por abandono, hay como cosas clásicas. Y acá en la relación de objeto es donde tienen que situar el fenómeno de la transferencia analítica, que es lo que Freud sitúa como neurosis de transferencias. Transferir libido. Esa capacidad, esa aptitud, es una aptitud que no es voluntaria, lo mismo que amar, no es algo voluntario. ¿Tenés la aptitud? No tenés la aptitud, ¿no? Va a decir, en cambio, en la psicosis, la regresión de la libido no es a los objetos en la fantasía, sino al yo. Por eso va a haber el delirio megalómano. Me quieren matar, todos me persiguen, ¿no? Eso también la citó de un neurosis narcisista por esta indiferencia, algo así, como que hay una indiferencia para desplazar, o sea, no es posible. Claro, Porque claro. como una indiferencia porque es de amor. Sí, está bien, sí. Por eso es como lo literal en la psicosis, porque no va a la fantasía. Por ejemplo, yo digo, Claro. no sé, a alguien, uy, lo quiero matar, pero es una fantasía. Sí, es una metáfora. No hay metáfora. No hay metáfora, no hay poesía en ese terreno, en ese punto. No quiere decir que un psicótico no pueda ser escritor. Dicho está analizado Joyce, ¿no? Como que su escritura lo resguarda de un desencadenamiento. Pero sí, la literalidad tiene que ver con la fijeza en del significante como signo.
Bueno, eso. Esto no. Después, otro punto es narcisismo primario, que lo vimos narcisismo primario y secundario, pero le damos una vuelta más. Este texto es clave porque se articula con todo lo que vieron de transferencia, con lo que vamos a seguir viendo con duelo y melancolía. Es muy clave todo, y muy pesado porque es todo metapsicológico. Narcisismo primario. Dice algo interesante Freud, que es difícil de decir por observación directa. Este es el problema de lo primario. Como es lo que da cuenta de la constitución, de lo constitutivo, de lo estructural, no lo podés ver directamente, ¿no? Es como si se hablara en biología, uno ve en biología un ojo, pero no ve el cristalino directamente. Es algo que no lo podés ver directamente. El narcisismo primario. ¿Cómo lo infiere desde el narcisismo secundario? Dice, o sea, ¿qué sería el narcisismo primario? Una construcción teórica, y vamos a definirlo. Página 87, para cuando vayan al texto. Ya habíamos quedado en que todos nosotros, investimos objetos del mundo. Todos los objetos no. Por ejemplo, algunos investimos como objeto a Freud y otros investirán otra cosa. No todo lo que estudiamos nos interesó. O sea, ponemos investidura liminal en lo que ponemos. Esto es lo que dice Freud. Y acuérdense que habíamos visto en lo inconsciente que primero es el juicio de atribución y después el juicio de existencia. Según lo que atribuimos, algo existe o no existe. Y es así. No vemos todo, vemos lo que investimos. Primero el juicio de atribución, luego por los atributos algo existe. Es al revés del sentido común. Bueno, entonces, el narcisismo primario es posible. ¿Por qué? ¿Por qué sería posible? Porque ocupamos un lugar en el deseo de las figuras parentales, de alguien que nos trajo, nos asistió, pero además tuvimos alguna importancia en la vida de esa persona, de los que cumplieron esa función. Esto tiene que ver con algo de lo que dijo alguno de ustedes, de la metaforización amorosa. No alcanza con asistir a alguien para que sea una persona, ¿no? Hay que investirlo con amor. No es solo darle la comida, sino la mirada. No es lo que te dan, es cómo te lo dan principalmente, cómo te lo dan. Bueno, eso es lo que entendemos en psicoanálisis como una metaforización amorosa. ¿Qué quiere decir? Que no es fácil de sustituir, el amor no sustituye. Te gusta lo que te gusta, qué sé yo, si te gusta tal barrio, dices, no, pero te podés mudar a Palermo Chico, que es como vivir en París. No, pero a mí me gusta Matadero, un paciente que además seguía... ¿Cuál es el equipo de fútbol que me olvidé? Nueva Chicago. Sí, y un equipo y un conjunto musical. ¿Qué? Sí, era Mataderos, el grupo musical y Nueva Chicago. Y él amaba eso y se representaba y estaba toda su vida, era muy feliz en eso, por otras cosas no, pero por eso sí. Entonces, esa metaforización amorosa es lo que nos hace advenir sujetos, ¿no? ¿Por qué anticipo esto? Porque vamos a ver complejo de Edipo en el próximo cuatrimestre y necesitamos esta base teórica. Después, esta sería la inferencia teórica, constitutiva, el narcisismo primario, que tiene que ver con la divinización de nuestros padres, de las figuras parentales, si quieren decir. Y el narcisismo secundario, yo les había dicho, que es lo que nace de las replegaduras del objeto.
O sea, cuando uno utiliza un objeto, va del narcisismo en la relación de objeto y después retorna al narcisismo, ese ya es narcisismo secundario. No es el constitutivo, es el que cuando vuelve la libidinización al yo, ahí la replegadura de la libido al yo como objeto lo llaman narcisismo secundario. Acá es donde está esa metáfora tan linda de los pseudópodos del amigo. Que lo importante es saber que si se desplaza el libido resta de un lado, no cada vez. Y que lo patológico Freud lo sitúa con la conferencia 26 en la ruptura de los puentes. No en el desplazar el libido, sino en que quede fijada la libido, que no se pueda volver a desplazar, ¿no? Piensen en un puente que pasan de una isla a la otra. El problema no es desplazarse, el problema es si te rompen el puente y te quedas fijado. La fijación sería lo más complicado de sobrellevar, cuando alguien se queda fijado en algo y no puede desplazarse de eso que lo mortifica, y uso la palabra a propósito. Rafael, se puede decir que en el narcisismo hay dos instancias, entonces, primero, bueno, la primaria y después... Sí. Pero a partir de la secundaria le infiere la primaria. Por eso dice, lo difícil del narcisismo primario es que no lo podemos hacer por observación. Él lo que observa es cómo se desplaza la libido, cómo ella se empobrece, pone una poesía ahí, ¿no? De una mujer que se llama Zuleika, dice, la poesía dice, si se siente amada, grande se hace su yo. Si el otro la deja, se empobrece, ¿no? Él ve esto que es narcisismo secundario, dice, pasa esto porque hay algo constitutivo, que es el narcisismo primario, que requiere también de la constitución de un yo como un nuevo acto psíquico. Por eso todo lo primario no es lo observable en psicoanálisis. Escuchen, todo reflujo libidinal, o sea, todo reflujo libidinal es al narcisismo secundario, lo primario es lo constitutivo. Y para que haya un reservorio de libido es necesaria la estructuración de un yo, ¿no? La libido el yo es también un reservorio de libido. Después, va a situar en la página 88 el estudio del narcisismo en la vida amorosa. Página 84. Tienen que ir a la página 84 y estudiarse los tipos los tipos de cómo se ama. Él no dice que se ama de una sola manera, da un montón de tipos de amor y los separa en dos, ¿no? Separa el tipo narcisista, el amor narcisista, se ama de un modo narcisista o según el tipo de apuntalamiento, ¿no? Y dice, se ama de dos tipos, de dos maneras, según el amor narcisista o el tipo de apuntalamiento. Y esto lo subdivide, ¿no? Que ahora les voy a decir. A decir, que esto uno lo puede ubicar en ciertas relaciones, a veces es muy claro. Dice, según el tipo narcisista, o sea, si ustedes escriben tienen que decir que estudia la lógica del amor para situar la libido, y él habla conceptualiza dos modos, el modo narcisista y el modo de apuntalamiento. Desde el narcisismo va a decir que uno ama a lo que uno es, ¿no? Y esto queda bien narcisista, tipo, ¿qué les puedo decir? Que no haya demasiada diferencia, ¿no? La menor diferencia posible. ¿Qué podría ser? Para este paciente, alguien de Mataderos, de Nueva Chicago, que siga a los redondos,
Bueno, lo más parecido al mismo. Esto sería un modo narcisista. A veces se ve, incluso se ven relaciones de pareja que se parecen muchísimo, ¿no? Que hasta físicamente. ¿Sí? Hay muchas parejas por la calle que los ves y no sabes si son novios o hermanos. Sí, tal cual, ¿no? Esa cuestión. Misma franja etaria, ¿no? Bueno, esto, él dice, es un modo de amor narcisista, a lo que uno mismo es. Después dice, otro modo B, a lo que uno mismo fue, que sería el narcisismo, el narcisismo perdido. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Salir con alguien más joven. Por ejemplo, sí. Claro, si la juventud fue un valor, que quede en otro, ¿no? Lo que uno mismo fue. Con alguien que no tiene, o sea, con alguien que tiene el éxito que no tuvo, por ejemplo. Sí, eso sería a lo que uno querría hacer, esperá. Ahora bien, pero se relaciona. Sí, tal cual, a lo que uno mismo fue ya no lo es. A veces pasa eso también. Lo de lo más joven es lo más, que es lo más imaginarizable, pero puede ser que alguien que tenga un poder que uno perdió, dinero que uno perdió, lo que quiera, ¿no? Sí, a lo que uno querría hacer, que es lo que vos dijiste, claro, qué sé yo, alguien introvertido que quisiera ser extrovertido y engancharse con alguien que es el que anima todas las fiestas. ¿Eso estaría dentro del apuntalamiento también? No, todo narcisismo. Todo esto es narcisismo. Porque cuando vos decís a lo que uno querría ser, tiene que ver con uno. A lo que uno mismo fue, a lo que uno mismo es, a lo que uno querría ser. Viste que a lo que uno mismo fue es a la imagen que uno tenía de uno mismo. Son amores narcisistas, del modo narcisista para Freud. O en la persona que fue una parte de sí mismo, que para mí queda muy mezclado con lo que a uno mismo fue. Una parte de sí mismo, ¿qué podría ser, no? Qué sé yo, parece más a un rasgo perdido de uno mismo. Sofía Loren, cuando se engancha con Carlo Ponti, que era un hombre muy grande para ella, director de cine italiano, también estaba ahí un actor muy famoso en Hollywood, muy bien posicionado, que era Cary Grant. Y ella dice, no, yo quería alguien que hablara en italiano, como hablo yo, no. Ella quería a alguien de su lengua. Hay que poder bancar a alguien de otra lengua, que después te confundís todo, ¿no? No sé si tuvieron la experiencia. Bueno, ella sitúa a lo que ella es desde su lengua, que no es menor la lengua de uno, el modo de hablar, el idioma. El otro habla de inglés. Eso. Después, y ahora va el apuntalamiento. Según el tipo de apuntalamiento. ¿Qué sería apuntalar? Poner puntales, sostener, apoyar, ¿no? Dos cosas, dice Freud, a la madre nutricia y al padre protector, ¿no? Cuando alguien se engancha con alguien dador o que protege. Que esto yo me acuerdo cuando cursé que el docente del momento, lo que pasa es que ustedes tendrían que ir a lo que dice Freud. Freud habla de dos tipos de amor, de narcisista o de apuntalamiento, describen cada uno de los 4 narcisismos y los 2 de apuntalamiento. Dice, el padre protector queda del lado de la madre, porque la función paterna es más de ley, de corte, que de proteger, ¿no? Un padre que protege es más un rol materno en ese punto, que puede estar, por supuesto, encarnado
en un padre. Ahora vayamos, bueno, estas son las variantes respecto al narcisismo, como modo de relación de objeto, según el tipo narcisista, según el tipo de apuntalamiento. Ahora vayamos al ideal del yo, que es también lo que está en el programa, ¿no? ¿Listo? Está en el programa, en el encabezamiento del programa. El ideal del yo, ¿cómo lo definen? ¿Por qué le tienen que dar hincapié al teórico? Porque les decía que ofrece se desplaza, que a veces habla de yo ideal, a veces habla de ideal del yo y se va mezclando. Ustedes tendrían que situar que el ideal del yo es una instancia simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una instancia simbólica a partir de la que se mide el yo actual. Por eso siempre está lejana del yo. Y sería como una contracara del super yo, porque es inalcanzable el ideal. Cuando lo alcanzás ya no es más ideal. ¿Qué podría ser un ideal cuando seas psicólogo o psicóloga? ¿Qué sé yo? Es algo que está lejano y uno lo tiene en el norte, pero no llegás. Cuando llegás vas a decir cuando viva de la profesión. Cuando vivís de la profesión es, qué sé yo, no sé, cada uno va teniendo su ideal. Entonces es una instancia simbólica desde la que me dice al yo. El yo queda chiquito respecto del ideal, siempre. ¿Qué tiene que ver con producto de identificaciones simbólicas? Va a decir Freud, son identificaciones con las insignias del mundo. ¿Qué es una insignia? ¿Qué piensan que es una insignia? Un símbolo que te marca. Sería un signo. Porque un símbolo podría ser variable, ¿no? La insignia es la de un escudo. ¿Insignias de qué, profe? Es como un escudo. ¿Viste en el escudo? Que es un signo. Una insignia es un signo. No, pero antes dijiste algo, insignias algo. Es un signo, ¿no? Identificación con insignias y... Un símbolo, qué sé yo, vos podés tomar como símbolo el escudo, el gorro frigio, es lo que nos constituye. Podría ser la bandera de Boca, ¿no? Es algo constitutivo, que no podés decir, bueno, pero perdió Boca, ahora soy de River. Si es así, no es una insignia. Pasa mucho con ciertas ideologías políticas, sobre todo si son heredadas, ¿no? Otra cosa importantísima del ideal del yo, que es condición de la represión. ¿Por qué? Porque es una carga para el yo, entonces el yo se defiende. Porque genera frustración de no lograrlo. Y sí. Por ejemplo, promocionar la materia. Queda ligado a un ideal. Y sí, y vos te medís desde ahí, y lo que sea. ¿No? O lo que sea. Ser reconocido en no sé qué. Que son trampas porque depende del otro, el otro siempre está distraído, y lo importante es lo que va pasando, lo que se va sosteniendo en el tiempo, no las cuestiones puntuales. Qué sé yo, a nadie le importa si alguien lo quiso un día, ¿no? O si te fue bien en algo, o si, no sé, es lo que se sostiene en el tiempo. Lo importante es lo sostenido. Una vez el titular anterior, Osvaldo Delgado, no sé qué pasó y dijo, bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Como diciendo, lo importante es seguir en lo que sea, más que ganar, perder y todo eso.
Bueno, entonces, además el ideal del yo es condición de la represión. Y ya lo vamos a ver con el complejo de castración cuando veamos complejo de Edipo. Implica un contrapunto con el narcisismo, porque si el narcisismo quiere completud, el ideal siempre está lejano respecto del yo, no te deja completo. Los ideales nos dejan incompletos, en falta, ¿no? Por eso el análisis no va por ahí. Está ligado el ideal del yo a aquello que el sujeto debería ser. Debería, ¿no? Ese verbo. Y esto tiene componentes sociales que inciden. En algunos sí, en otros no. ¿Qué sé yo? En algún tiempo era el casamiento, lo que fuere, lo que fuere. Y va a decir Freud que, y lo van a ver con el complejo de Edipo, con el super yo, como heredero del complejo de Edipo, que es lo que anticipa el super yo, ¿no? El super yo sería la conciencia moral. ¿Por qué? Porque el super yo castiga porque no llegaste, y el ideal del yo te indica dónde debería llegar, pero está en debería, ¿no? Es condicional. Es lo que funciona como condición de la represión, lo que les decía antes. ¿Qué sería? El super yo es conciencia moral, condición de la represión, el ideal del yo. Y el super yo es la instancia crítica, que además es cruel para el sujeto. Uno te diría, el ideal del yo es debería y el super yo es no llegaste, ¿no? Cuando decís super yo, ¿es lo del yo ideal o es lo ideal del yo? No, el super yo lo vamos a terminar de ver cuando veamos complejo de Edipo, porque es heredero del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es nuclear de las neurosis, quiere decir que no todas las estructuras tienen super yo, y tiene una lógica que es un contrapunto con el ideal del yo, porque uno te indica dónde tendrías que llegar y otro te castiga porque no llegaste. Eso estaría en la segunda tópica, ¿no? Claro, la segunda tópica, en 1923 con el yo y el ello. Sí. En cambio, el ideal del yo, el yo ideal, desde esta definición que venimos trabajando siempre. Por eso no está en el programa está ideal del yo, no está yo ideal. Pero sí, yo se lo digo igual por las dudas. El yo ideal es una aspiración narcisista, pero es imaginaria, no es simbólica como el ideal del yo. Y esto es una lectura, porque en Freud se confunde uno con otro. ¿Qué sería imaginaria? Es como uno se ve. Vieron que uno se ve como uno se ve, no necesariamente como ven los demás de uno, ¿no? Hay gente que es muy crítica con su imagen, hay gente que no. Es como uno se ve. Que hay una palabra de moda que es la autopercepción. Como uno se ve. Igual me parece interesante situar la diferencia entre cómo uno se ve, cómo lo ven los demás y saber la diferencia, ¿no? Qué sé yo. Y aparte es muy interesante porque si te orientas por cómo te ven los demás, cada 5 minutos te ven de otra manera. No te puedes orientar por eso. Por ahí te encontrás con la vecina que te dice una cosa, otra. Yo les conté a esta paciente que pasó por un cáncer que ahora está muy bien y había adelgazado un montón porque había estado sin comer. Baja en el ascensor y la vecina le dice: qué bien que estás, no se podía mantener en pie. Tenía sin comer una semana.
qué bien se te ve, cómo adelgazaste, a dónde estás yendo, a qué gimnasio estás yendo. Ahí te das cuenta que cada uno va atribuyendo en cada uno. Por eso hay una línea muy férrea en este tiempo que no se habla del cuerpo del otro. No se habla nadie te preguntó, no se habla, no se habla. Se promueve, pero no. ¿Qué? Se promueve esa línea, pero no se aplica. No se aplica, vos decís. Medio hipócrita, sí. Sí. Hay como un discurso, pero después personalmente tampoco se aplica. Yo creo que la crueldad con la imagen es... porque es el capitalismo que lo sostiene. Donde además no va por... la cuestión sería situarse en las propias marcas de lo que uno más o menos se constituye. Pero te dan una imagen que es uniforme, inalcanzable, porque es uniforme. Cada uno es diferente. Eso, ¿no? Hay gente, y se sufre mucho, sobre todo los adolescentes, me parece a mí, ¿no? Que sufren mucho. Profe, el otro día leí un artículo de dos maquilladoras y Mira qué bien. un artículo en Filo que decía que militan desde los 7 años que ya empezaron a usar skincare. Yo lo escuché. Y me choqueó. Mira, chiquita, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas tienen que ver con los ideales, que son sociales, pero en cada uno aprende diferente, no en todos aprende lo mismo. Y tengan presente esto, que yo va a tratar de hablar desde una imagen de completud. ¿Qué es la completud? Lo imposible, porque nos constituimos desde una falta, ¿no? Es lo imposible. Por eso está esta oposición narcisismo-castración, porque el narcisismo tiende a la imagen de completud y la castración es lo que conmueve esa imagen. Vieron como un calidoscopio, das vuelta un gradito y se te armó otra imagen, ¿no? Me parece que ya está, ¿no? No, me parece que ya se ríen. Tienen todo punto por punto. De acuerdo al programa. De acuerdo al programa. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, felices vacaciones, por supuesto.